Bienvenidos a un episodio más de Peak Podcast, el podcast diseñado para todas aquellas personas que deseen alcanzar el máximo rendimiento en todas las áreas de la vida. Y conmigo, pues, mi buen amigo y colega Patrick Gronemeyer, mi hermano, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esa semana? Increíble, hay mucho trabajo por dicha y Agregándole vamos valor. agregando valor cada vez a diferentes clientes, ahí mejorando la salud también. Qué maravilla. Y hoy, bueno, Patrick siempre es el que está proponiendo los temas, viene siempre full motivado. Y uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy creo que es uno de los más populares y es sobre el estrés. Creo que en la sociedad moderna donde nosotros vivimos, el estrés es algo que todos de un modo u otro han llegado a experimentar, en unos en mayor medida que otros. Y Patrick, como profesional de la salud, normalmente cuando llega una persona a la consulta, la mayoría de las veces por las cuales no cumple los objetivos, oculto está el estrés. Correcto, digamos, el estrés, casi todas las veces que lo he visto en asesorías y todo, siempre veo que es como de las principales raíces que casi todo el mundo tiene. O sea, todo el mundo hoy en día tiene estrés por alguna razón, digamos, ya sea algo personal, algo de trabajo, algo de relaciones, algo así, digamos, siempre está ese factor del estrés y es muy importante tenerlo en cuenta porque el estrés muchas veces es como el detonante de muchas enfermedades crónicas, o sea, Okay. nos expone a ese tipo de patologías en algunos casos. Y Patrick, es muy interesante, me acuerdo de un documental que yo estaba viendo de las zonas azules, donde se le preguntó a una ancianita que si ella se estresaba y ella no sabía qué era eso, posiblemente porque nunca se había estresado. ¿En serio? Ella le preguntaron, muy interesante, le preguntaron, ¿y usted se estresa? Y ella se quedó como, ¿qué es el estrés? Ajá. Y realmente, cuando uno va analizando esa palabra, es un concepto realmente bastante reciente para identificar un estado emocional, físico, pero ¿qué es el estrés? ¿Cómo lo definirías puntualmente? ¿Cómo es algo que afecta a las personas? Digamos, yo personalmente, Patrick, ¿verdad? Yo definiría el estrés como una especie de emoción crónica muy fuerte, pero hacia el lado negativo, cuando ya llega a ser perjudicial, por así decirlo. Porque el estrés en sí no es malo, digamos, el estrés es como una alarma que nos da nuestro cuerpo de que algo está pasando, hay que corregir algo, entonces en sí no es malo, pero no queremos que ese estrés esté en constante activación, Ok, porque es como tener, digo, vos quieres proteger tu carro de los ladrones, pero no querés que la alarma esté sonando siempre que lo estés manejando. claro. Lo que querés es que suene en el momento que se necesite que suene. Entonces, ya cuando llega al estrés crónico, ya eso no es sano, digamos, ya ese es un estrés que queremos más bien evitar, Claro, buscar cómo calmarnos, porque ese estrés nos abre a que se pueda debilitar el sistema inmune, diferentes sistemas de nuestro cuerpo. claro. Entonces, yo lo definiría así como una emoción muy fuerte, constante, que nos va a estar afectando de forma continua. Y es muy interesante porque, bueno, antes de pasar a este tema, fisiológicamente o dentro de nuestro cuerpo, ¿qué sucede? Porque, bueno, entendemos que el estrés es una señal de nuestro cuerpo que estamos ante una situación, valga la redundancia, estresante, sea de lucha o de huida. O sea, Ajá. cuando yo me estreso, si yo me remonto al ser humano que no tenía pues un estilo de vida moderno, sino podemos remontarlo a la antigüedad y demás. El factor estresante de esas personas era que un animal los iba a atacar o Ah, los iba a cazar o lo que sea. Y ese impulso de cortisol que genera, porque al final el estrés es un pulso de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, que es ese shot podríamos decirlo, ese cóctel de hormonas que nos potencia para huir o para pelear. pelear, cualquiera de las dos. Pero en este caso vivimos un momento donde un porcentaje muy importante de las personas viven estresadas en un estrés crónico. ¿Y cuál es ese efecto de estar en ese constante estrés, en ese constante, como tú lo mencionaste, alarma que suena al carro? Cuando una persona quiere reducir su porcentaje de grasa, ¿cómo es que le afecta eso cuando una persona pues quiere mejorar su bienestar?
Bueno, principalmente es en lo que, bueno, mucha gente ha escuchado esto, que entre más estresado esté uno, es más fácil que el cortisol se nos eleve, y el cortisol en ese momento impide o puede limitar un poco la pérdida de grasa que mucha gente está buscando. Okay. Entonces nos pone como una especie de freno en Okay. esos casos. Igualmente no voy a hablarlo muy fisiológicamente, Sí, porque total, tampoco claro. meternos tan técnicos, pero es algo así, digamos, básicamente estar en un estado de estrés crónico me va a afectar en el estrés, digamos, del cuerpo, va a bajar las defensas de diferentes tipos de Debilita sistemas. muchísimo el sistema inmunológico y me enfermo cada rato. Exacto, digamos, muchas veces pasa que si a vos te dice una muy mala noticia en un momento, vos incluso hasta sudás, o sea, te sentís, o sea, es como que su cuerpo entra en un estado de alarma de un momento a otro, o sea, el cuerpo simplemente bajó las defensas, todo, y por ende hay muchas personas que se tienden a enfermar cuando tienen esos episodios de emocionales fuertes en poco tiempo. Entonces, puede andar por esos lados, incluso lo más común que suceda es eso que te menciono del cortisol, que no va a bajar y tampoco va a estimular la pérdida de grasa. El cortisol es como la hormona predominante cuando una persona está estresada. Sí. Ahora, para nadie es un secreto que hay un porcentaje muy elevado de las personas que están estresadas, que esto afecta todas las áreas de la persona, desde su bienestar, desde poder tener buenas relaciones con las personas a su alrededor, de incluso llegar a contaminar el lugar en donde están, porque una persona estresada es una persona con la cual contamina también, sinceramente, el entorno en donde está también. Y tú como coach de estilo de vida, de nutrición, todo lo que esto conlleva, ya estamos detectado que ese es el problema. ¿Cuáles son esas posibles soluciones que se le puede proponer a una persona que está atravesando situaciones de estrés crónico para poder reducirlo? Bueno, principalmente el estrés es porque el cuerpo piensa que estamos en un constante peligro y estamos en un constante pensando y pensando y pensando. Hay que buscar una forma de uno poder comunicarle al cuerpo y decirle, tranquilo, todo está bien, o sea, simplemente me alteré, o sea, fue un momento emocional en un momento y listo, pero para que el cuerpo entienda que ya puede volver a subir las defensas, que todo está bien, no tiene que estar a la defensiva, ¿verdad? Claro. Entonces, básicamente hay formas, lo más común son ejercicios de respiración, que eso ayuda bastante como a regular ese sistema nervioso, pero es importante hacer respiraciones bien, porque muchas veces hacemos respiraciones que es desde aquí, pero tenemos que hacerlas diafragmáticas. Oye, como yo le digo, ponerse la mano aquí en la panza y empezar como a respirar de esta forma. Si a uno le cuesta mucho hacerlo sin ponerse la mano acá, pueden hacer lo que uno hace. Yo a veces me pongo la mano aquí y empiezo a respirar conscientemente para relajar un poco mi sistema nervioso, en especial si estoy nervioso. Entonces, digamos, otras cosas que uno puede hacer es salir a caminar. Si estoy muy estresado, si estoy que no puedo encontrar la solución a un problema, yo a veces lo que uno puede hacer, y yo he visto los resultados incluso en mí mismo, es salir a caminar, dar una vuelta. O sea, no me tengo que poner ropa deportiva, nada más salgo a caminar un rato, le doy una vuelta a la cuadra, salgo, agarro a mi perro, lo saco a pasear, aprovechamos un win-win para... Sí, él va ganando, va a salir ganando un montón. Sí, exacto. Entonces, aprovechamos ese momento y el cerebro se oxigena. Intentar incluso salir sin música, nada más consciente de mi entorno, buscar un poco de lo que llaman el mindfulness en el ambiente, y de esa forma te relajas un poco, empezás como a pensar mejor, e incluso no sé si has notado que a veces cuando menos estás pensando en el problema, más soluciones se te vienen a la mente. De hecho, eso es muy interesante, lo estaba viendo, pero realmente hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Y es cuando uno está aburrido, cuando surgen las grandes ideas. Exacto, digamos, a veces uno... Porque uno está muy sobreestimulado mucho. Ajá. O sea, bueno, y hecho sobrepasa, pues creo que muchas veces ese estrés, lo conversamos en el primer capítulo, y va muy dirigido pues a aquellas personas que desean pues mejorar o alcanzar su máximo desarrollo, y eso conlleva un estrés y de hiperproductividad, de estar siempre haciendo algo, de estar siempre pues buscando la solución. Y eso lo lleva a uno tal vez a no tener esos espacios de aburrimiento, de verdaderamente rest, descanso absoluto. Sí, exacto, uno pasa todo el día activo y activo y activo. Otra cosa muy importante que a veces yo recomiendo mucho en mi asesoría es
el journaling. No sé si has escuchado alguna vez de eso. Bueno, en el primer capítulo mencionaste, sí. hablamos un poco sobre el journaling, sobre la importancia de la escritura y cómo se ha perdido realmente. Sí. Yo me acuerdo a mí en la escuela que dictaban, me acuerdo la clase cuando uno le dictaban la información y uno la tenía que ir apuntando. ¿Cómo es que es? Ahí fue mi primer estrés también. Yo ahí sí, uno es. No, lo perdí ya. Sí. Digamos, eso es algo que ayuda mucho, porque ayuda a uno a autoevaluarse. Y yo creo que en el primer capítulo lo mencioné, le ayuda a uno como a quitarle ese poder al estrés de cosas que tal vez me estresaron la semana pasada, pero hoy ni me acordaba de eso. Entonces uno ya va notando que hay cosas pequeñas que me estresan, pero que yo no le tengo que dar tanta importancia a eso, porque a lo largo de mi vida no me va a generar gran carga o gran efecto. Entonces es una técnica bastante buena de hacerlo, pero si lo vas a hacer, que sea de forma consciente. O sea, no lo vas a hacer en el cuarto con tu esposa, ¿no? Y amigos, digamos, lo vas a hacer en un lugar solo, donde vas a estar solo vos, el lápiz y el papel. Lo puedes hacer guiado con diferentes preguntas específicas, o lo puedes hacer en una escritura fluida, nada más hablar un poco de cómo fue tu día, cosas que agradeces, cosas que te pasaron, cosas que te gustaría cambiar. Todo ese tipo de cosas pueden valer. O sea, en el tema del journaling no hay nada bueno ni nada malo, digamos, es cuestión de que cada quien encuentre cómo le funciona mejor. No, totalmente, al final es un tema de el estrés en cierta medida es bueno, porque nosotros necesitamos pues estrés para poder movernos muchas veces. Eso es una alarma que realmente nos indica cuando algo no está bien y hay que hacer algo, tomar acción para realizarlo. Aquí pues lo que hablamos es ese estrés crónico en donde lamentablemente la vida se caracteriza por un estado de estrés constante. Sí. Y ahora que tú mencionas pues el tema del mindfulness, mencionas el tema del journaling, hoy en día pues se habla mucho de lo que es la meditación como tal. Yo es que personalmente nunca he meditado como tal. Meditación te refieres a la respiración consciente, a empezar a respirar es como... y a concentrarse en la respiración, o exactamente cuando se habla de meditación, exactamente ¿a qué te refieres con eso? Es que meditación se puede hacer de muchas formas. Digamos, hay una forma en la que puedes meditar, incluso para personas muy inquietas como yo. Digamos, yo a veces, yo admito que soy muy inquieto, a mí me ha costado llegar al punto de meditar. Yo puedo decir que no he logrado meditar los 5 minutos completos. O sea, 5 minutos. Sí, a veces me cuesta, digamos. Okay. Entonces a veces uno lo que hace es ir poco a poco, digamos, intentar por 1 minuto, antes 30 segundos. Pero ¿y exactamente qué es meditar? Meditar, digamos, se puede hacer de muchas formas. Puedes simplemente sentarte, ponerte cómodo, cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración, concentrarte en los pensamientos que pasan, pero no darles importancia, simplemente dejarlos pasar como cuando estás observando una calle con carros. Solo vos los carros los ves y no haces a detenerlos, no los analizas mucho, bueno, dependiendo del tipo de carro, pero nada más los ves pasar y ya. Digamos, eso es lo que uno hace con la meditación. Uno se concentra en el entorno, empieza como a analizar lo que hay, viene como al presente. Incluso a veces recomiendan para hacer un ejercicio de mindfulness que es nombrar 5 cosas que yo puedo ver ahorita. Puede ser de forma silenciosa o de forma hablarlo, digamos, depende de qué tan cómodo te sentás. Digamos, decir vaso, micrófono, cámara, bulto, barco, digamos, uno ya va viendo las cosas que están alrededor, y es una forma de uno mismo traerse al presente. Eso es más mindfulness, pero volviendo al tema de la meditación, básicamente es sentarse y respirar, concentrarse en tu respiración por un tiempo para que te ayude como a aliviar el cerebro, digamos, a que el cerebro se oxigene. Y con respecto a eso, no, totalmente, eso es algo sumamente difícil. Creo que, digamos, y junto a eso, una de las áreas que realmente relajan mucho el ser humano es la oración. Y la oración es realmente difícil. Cuando una persona quiere orar, es increíble cómo la mente se distrae. Cuando uno se da cuenta, uno está pensando en otra cosa. Eso es el tema. Y entonces eso aplica, cuando me hablas de un tema de meditación, porque la oración es precisamente eso. Bueno, uno
es una comunicación que uno quiere conversar directamente con Dios. Literalmente es eso. Y uno se da cuenta que es sumamente difícil porque un entorno callado, normalmente en nuestras mentes somos bombardeados por tantos pensamientos y estamos pensando a veces en lo que tengo que hacer después o lo que me sucedió antes, y muchas veces se genera esa falta de poder estar en ese momento, en ese presente. De hecho, eso que mencionas ahorita va mucho con el tema del origen del estrés. Eso que mencionas de los pensamientos, de lo que tengo que hacer ahorita y todo eso muchas veces es parte de la raíz del estrés, el pensamiento constante. Claro. De estar intentando dormir, dar vueltas y seguir pensando en que mañana tengo una reunión importante, Claro, en que no he hecho esto, en que aquello. Entonces, es un momento donde solo estoy pensando en el futuro y en el pasado, pero no estoy pensando en el presente. Total. Entonces, ahí es donde ya entra ese tema del estrés, porque quiero controlar tanto el futuro como el pasado y el presente, pero uno no tiene la capacidad. Entonces ahí es donde también viene esa ideología del estoicismo. No sé si has escuchado sobre ella. Sí, totalmente. Que básicamente es no prestarle atención, o sea, no prestarle atención a las cosas que no tengo control. Exacto, digamos, si yo no tengo el control sobre que una persona me gritó en la calle y me dijo de todo, ¿por qué voy a darle esa importancia, a ese estrés a una persona que tal vez nunca en la vida vuelva a ver y no podamos como controlarlo? Yo no puedo controlar que vos me insultes ahorita. Desde el fin y al cabo sos vos el que me está insultando. Yo soy el que puedo controlar cómo recibo ese insulto. Si dejo que ese insulto me afecte todo el día o simplemente lo dejo pasar y digo, Fabri, seguro estaba en un mal rato y ya, y listo, no le dar importancia. La verdad es que no puedo dejar que un insulto me afecte tanto. Total. Si voy a perder todo el día. Y ahí precisamente, como para ir complementando esta área, y recordemos que nosotros somos el resultado de nuestro entorno, de nuestro contexto y de las personas con las cuales nos desenvolvemos. Y aquí es uno de los puntos y conceptos para cualquier persona que quiera generar un cambio muy significativo en su vida, es identificar cuál entorno me genera un estrés negativo y evitarlo lo más que yo pueda. O personas que me estén generando un estrés excesivo, pues no pasar la mayor cantidad del tiempo con esas personas. Entonces ahí también es donde entra incrementar o tener un nivel de conciencia para poder identificar contextos, lugares, personas, situaciones que me generan un estrés no positivo. Porque un ejemplo, para mí un estrés positivo es, estamos tratando en algún proyecto o trabajando algo, y un estrés positivo que me mueve a tomar una acción que sé que me va a dar un resultado o a cumplir un objetivo. Pero ya un estrés sin ningún tipo de propósito como tal y que sea crónico, ahí es donde es sumamente importante pues identificar estas áreas, y es donde viene ya la tarea de la persona de no dedicarle tanto tiempo a esos lugares, personas, etcétera, etcétera, que incrementan el nivel de estrés, porque realmente es sumamente importante, y creo que uno de los bienes más escasos hoy en día es la paz. Porque creo que lo contrario del estrés es ese estado de tranquilidad, de paz, en el cual es el único estado realmente en el que una persona puede disfrutar de manera consciente y plena la vida. Sin paz es imposible disfrutar la vida. Entonces, con estrés no la puede disfrutar. Y se me viene a la mente una imagen se le decía a una persona, ok, ¿qué es la paz? Y la persona dibujó, un momento uno piensa paz, tal vez se le viene a la mente como una playa, como un coco, o para algo muy relajado. Sí. Pero luego, realmente, la otra manera de hacerlo era un pajarito cantando en medio de unas cataratas sumamente estridentes, que ahí es donde entra también esa intencionalidad de parte mía de evitar que todas las situaciones que van aconteciendo realmente pues afecten la paz, porque si bien el contexto exterior va a tener un impacto en cómo me siento, como mencionaste muy bien, al final yo tengo la capacidad de poder elegir qué situaciones realmente me van a ir impactando negativa o positivamente. Exacto, uno al final tiene el poder de la decisión de cómo me va a impactar lo que está sucediendo al fin y al cabo. De hecho, como para ir finalizando, me gustaría hablar sobre una
No, creo que es una analogía, ¿sí? Que vi hace poco, que es de, digamos, si yo a vos te regalo $1,500 ahorita en efectivo, así te los doy, pero vos, digamos, yo le saco $2 y los quemo enfrente tuyo, vos agarrarías lo que resta y los quemás. No, para nada. Exacto, entonces digamos, eso es lo mismo con el tiempo y las horas del día. Yo tengo 24 horas del día, de los cuales el momento donde puedo pasar mal porque alguien me insultó 2 minutos o 1 minuto, porque voy a dejar que esos 2 minutos tan pequeños me vayan a afectar las 24 horas totales de mi día, que es tan grande. O sea, entonces ahí es donde volvemos a la parte del poder de la decisión, de cómo uno decide que esta situación me va a afectar, Claro. o cómo esta situación más bien me va a ayudar a crecer incluso en ciertos aspectos. Que realmente ahí ya complementando esta área, este punto, eso lo escuché creo que lo ha hecho Donald Trump, me parece, en una entrevista, que le preguntaron qué determinaba, él lo enfocaba más que todo en un ámbito financiero, qué determinaba el nivel de éxito que una persona podía alcanzar, y él respondió, todo depende de la cantidad de presión que seas capaz de resistir. O sea, a lo que nosotros vamos es lo siguiente como conclusión. Número uno, nadie se puede meter en una burbuja. No existe. O sea, uno no puede estar en una burbuja como tal. Van a haber siempre situaciones que van a afectar mi vida, el bienestar, etcétera, etcétera. Y el desarrollar esa capacidad de que esas situaciones no me afecten y poder gestionar correctamente el estrés, sin duda alguna es una habilidad muy valiosa, ¿Sí? que te permite alcanzar otros niveles, porque definitivamente entre uno más va avanzando en la vida, pues mayor nivel de responsabilidad tiene, que es normalmente lo que uno ve. Las personas normalmente más estresadas son las personas que manejan un nivel de responsabilidad más alto, pero a su vez son personas que han logrado, es como un ejemplo, uno de los mayores estrés que tuvieron las personas fueron los hombres y mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Ellos vivían en un nivel de estrés increíble, o sea, no sabían en qué momento uno le caía una bomba o así. Sí, claro. Y luego cuando nosotros vemos, fueron personas sumamente resistentes que luego fueron las que propulsaron a Estados Unidos al momento en el que están ahora como una gran potencia, porque fueron personas que estuvieron, y de hecho eso es un tema que lo hablo mucho yo con Carlos. Por cierto, recuerda que este podcast está siendo patrocinado por Sao Balance, Fit Level y Nutribite. Ahí como un pequeño comercial que se me había ido. Yo lo hablaba con Carlos, que es el CEO de Sao Balance. Hablamos sobre un concepto que es la hormesis. La hormesis es básicamente como por medio de pequeños estresores, pero bien dosificados, hace que más bien la persona se vuelva más fuerte. Vamos, lo hablamos desde, por ejemplo, la exposición solar. La hormesis de una persona que se asolea un poco, eso genera un poco nivel de estrés, pero una dosificación lo suficientemente elevada como que cuando se va haciendo paulatinamente, más bien cada día somos más resistentes. El entrenamiento de fuerza y de resistencia es una forma de estrés positivo, que estresa al cuerpo, pero lo fortalece. Igualmente así, entender e interpretar que muchas de las situaciones, al final todo está en la mente, cómo yo lo quiero interpretar. Situaciones estresantes, yo las puedo ver como una manera en la cual yo estoy mejorando. Cómo eso me está haciendo generar mejor carácter, cómo me está haciendo crecer más. O aprender una habilidad que me va a permitir adquirir más responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la clave está en no ahogarse en el estrés que estoy teniendo y ver cómo le puedo sacar una oportunidad a este estrés que estoy teniendo. Exactamente. Al final, todo depende de cómo yo quiero ver vaso, yo quiero ver medio vacío, medio lleno, cómo yo interpreto esa situación. Es que al final todo está en cómo yo la quiero interpretar. Sí, exacto. Básicamente. Pero bueno, familia, qué gusto. Como siempre, el podcast se nos va volando. Espero que haya sido de enorme valor para cada uno de ustedes. No se pierdan el próximo episodio. En este episodio de Peak Podcast, el podcast que hablamos de desarrollo personal y todas esas áreas para que una persona logre el máximo rendimiento. Patrick.
Un gusto, mi hermano, nuevamente, y muchísimas gracias por todos los aportes que hiciste. Muchas gracias ahí. Hasta luego. Gracias a todos.